El cofre final de Isabel II. Los documentos sellados que anticiparon la fractura de la monarquía. En las últimas semanas, han comenzado a emerger nuevos y reveladores detalles sobre los momentos finales de la reina Isabel II y, sobre todo, sobre las decisiones silenciosas que tomó antes de su muerte para proteger o reconfigurar a la monarquía británica. Documentos recientemente revisados por Daily Mail, entre ellos un memorando reservado, arrojan luz sobre un episodio desconocido que tuvo lugar antes del amanecer, en los últimos días de noviembre, cuando la princesa Ana abrió un cofre que había permanecido sellado desde el ocaso del reinado de su madre. Lo que encontró dentro no era sentimental ni ceremonial, no estaba destinado al consuelo ni a la memoria pública. Era, más bien, un ajuste de cuentas largamente postergado que la institución había evitado enfrentar. El silencio invernal de Windsor amanecía envuelto en un silencio tan absoluto que parecía deliberado. No era la calma casual de un castillo antiguo, sino una quietud diseñada, casi impuesta. La escarcha se adhería a las balaustradas de piedra. Los jardines se extendían pálidos y rígidos bajo una tenue pátina invernal. En el interior, los pasillos apenas iluminados conservaban ese olor inconfundible a madera vieja, papel y contención. Una mezcla que ha definido durante décadas el pulso interno de la monarquía. Fue en ese contexto, lejos de cualquier anuncio o protocolo visible, cuando la princesa Ana fue convocada. No hubo escolta ceremonial ni documentos preparatorios. La solicitud llegó la noche anterior, transmitida por uno de los últimos canales de comunicación no digital que el palacio reserva para asuntos que no deben dejar rastro. Un único mensaje, breve y preciso, entregado por un secretario privado de absoluta confianza. El cofre final de Su Majestad ha sido autorizado para revisión. Ana comprendió de inmediato la gravedad del momento. Existían muy pocos cofres de ese tipo. Menos aún permanecían sellados tras la muerte de un monarca. Y casi ninguno se abría sin un detonante específico. Aquello no era rutina. Era señal de que algo largamente contenido había llegado a su punto de activación. Un cofre sin símbolos. La princesa avanzó por el ala oriental del castillo, con la naturalidad de quien ha pasado toda su vida moviéndose entre el peso invisible de la institución. Vestía de manera sobria, abrigo oscuro, guantes en la mano, sin insignias ni ornamentos. Su expresión, serena pero alerta. No hizo preguntas. Nunca las hacía cuando sabía que las respuestas estaban a punto de revelarse por sí solas. La sala elegida no era grandiosa. Nada de lámparas imponentes, ni escenarios pensados para la historia oficial. Se trataba de un estudio discreto, utilizado por Isabel II en sus últimos años para correspondencia privada e informes clasificados. La chimenea había sido encendida horas antes, más como símbolo que como fuente real de calor. En el centro, sobre una mesa de roble sin adornos, descansaba un único objeto, un cofre rectangular, reforzado, sin marcas ni escudos, más pequeño de lo esperado, de acero apagado. Sobre él, un sobre ligeramente amarillento por el paso del tiempo, con la inconfundible letra precisa de la reina. Ana no abrió el cofre de inmediato. Leyó primero la carta. Las instrucciones eran breves, casi clínicas. Este material no debe ser archivado de manera convencional. No es para historiadores, no es para la memoria pública. Solo debe utilizarse si la institución muestra signos de fractura. Isabel había subrayado esa última palabra 2 veces. Fractura. Un mapa trazado con años de antelación. La princesa exhaló lentamente. En su mente, desfilaron los acontecimientos de las semanas recientes con una claridad incómoda. Anuncios de noviembre, separaciones forzadas, reajustes internos ejecutados con precisión quirúrgica. El desalojo de Andrew, la salida definitiva de Sarah, la pérdida de influencia de Camila, el límite final impuesto por William a la duquesa de Sussex. Nada de ello había sido caótico. Todo respondía a una lógica interna, como si alguien hubiera trazado el mapa mucho antes de que el público percibiera la tormenta. El sonido del cierre al abrirse resonó en la habitación más de lo esperado. Dentro no había joyas, ni recuerdos personales, ni cartas de despedida. Lo que Ana encontró fueron carpetas gruesas, meticulosamente etiquetadas, notas manuscritas plegadas en los márgenes, memorandos fechados desde finales de los años 80 hasta los últimos años del reinado de Isabel II. Cada documento era deliberado, sistemático. Aquello no era el archivo íntimo de una abuela. Era el registro estratégico de una soberana evaluando riesgos. Ana,
Comprendió entonces por qué el cofre había permanecido sellado durante tanto tiempo. No estaba pensado para un periodo de calma. Había sido diseñado para un invierno institucional, una etapa en la que la estabilidad parece intacta en la superficie, mientras la presión se acumula silenciosamente debajo. Un momento en el que el sentimentalismo ya no puede guiar decisiones, y la claridad debe imponerse al consuelo. Evaluar, no recordar. Al avanzar en la revisión, quedó claro que Isabel II había pasado décadas perfeccionando la arquitectura de la discreción. Sabía qué demandaría la historia, qué consumiría el público y qué no sobreviviría la institución si se manejaba mal. La mayoría de los registros reales siguen circuitos controlados, archivados para futuros estudiosos. Este cofre existía fuera de ese sistema. No explicaba el pasado, gestionaba el futuro. Los documentos estaban ordenados con una disciplina impecable. No había reflexiones emocionales ni justificaciones personales. Las anotaciones de la reina, en los márgenes, eran evaluaciones secas, riesgo subestimado, decisión aplazada en exceso, el sentimentalismo interfiere. No eran pensamientos íntimos, sino diagnósticos. Uno de los expedientes destacaba, identificado únicamente por una fecha escrita en tinta azul, principios de marzo de 2019. Ana dudó antes de abrirlo. Aquel periodo había sido especialmente tenso. La situación del príncipe Andrew se deterioraba, la presión internacional crecía y la eficacia del silencio institucional comenzaba a resquebrajarse. Dentro encontró informes solicitados personalmente por la reina, al margen de varios niveles habituales de asesoramiento. Isabel quería evaluaciones sin filtros. Había rodeado párrafos completos y subrayado conceptos como contagio reputacional y coherencia moral. No escribía reaccionando a un escándalo, escribía anticipándolo. Los escenarios descritos resultaban inquietantemente familiares. El riesgo de que una conducta no resuelta contaminara a figuras adyacentes. El peligro de que la desinformación llenara el vacío dejado por la falta de rendición de cuentas. El juicio más severo que recaería sobre las generaciones futuras si se postergaban decisiones difíciles. Las personas clave para resistir la crisis. Otro dossier reveló algo aún más contundente. Notas manuscritas sobre las personas que Isabel consideraba capaces de estabilizar la monarquía si las presiones convergían demasiado rápido. El nombre de Ana aparecía más de una vez, siempre acompañado de la misma expresión: claridad sin crueldad. El de William surgía a continuación, descrito como necesario para la continuidad, no para el consuelo. No había adjetivos halagadores ni afecto maternal, solo funcionalidad. Isabel sabía que el liderazgo en tiempos de crisis rara vez parece amable. Eligió a quienes podían absorber el resentimiento sin vacilar. Ana se reclinó levemente en su asiento. La revelación era pesada, pero no sorprendente. La reina había entendido que su muerte no traería cierre, sino exposición. Las estructuras que sostuvo durante décadas mediante disciplina y aplazamiento quedarían sometidas a una presión inevitable: reformarse o fracturarse. El cofre era su plan de contingencia. Un documento final detuvo por completo a la princesa. Era una directiva sin firma, pero inequívocamente escrita por Isabel II. Indicaba que ciertos materiales nunca debían publicarse en su totalidad. La revelación parcial puede ser necesaria. La divulgación completa desestabilizaría más de lo que resolvería. El mensaje era claro. Incluso la transparencia tiene límites en una institución construida sobre la continuidad. Los nombres que nunca se pronunciaron. La reina jamás fue descuidada con las atribuciones. Ana no esperaba encontrar nombres explícitos. Isabel II había comprendido siempre el poder de la implicación, la forma en que la ausencia podía decir más que una acusación directa. Sin embargo, cuando Ana regresó al logbox más tarde aquella misma mañana, guiada más por el instinto que por una instrucción formal, comprendió que su madre había hecho una excepción una excepción poco común. No lo hizo mediante declaraciones abiertas, sino a través de alineaciones, repeticiones y patrones. Los nombres estaban allí, tejidos con cuidado en los márgenes, nunca elevados a titulares, nunca formulados como juicios, pero imposibles de ignorar en su recurrencia. El primero aparecía de manera indirecta, vinculado al riesgo institucional más que a un fallo personal. Andrew, sin tratamiento, sin título. Simplemente anotado como una variable que ya no podía estabilizarse mediante el silencio. En una nota informativa, Isabel había subrayado una frase: la conducta no resuelta acaba infectando la confianza adyacente. Ana la leyó 2 veces. La reina no había sido ingenua respecto a su hijo, tampoco ciega ni indulgente como muchos críticos asumirían después. Había sido deliberada,
Había retrasado decisiones no porque dudara de la gravedad, sino porque comprendía la fragilidad del contexto en el que esas decisiones caerían. Otra serie de anotaciones apuntaba al conflicto con los Sussex, aunque, una vez más, nunca los nombraba de forma directa. Isabel hablaba de motores narrativos externos y de amplificación emocional sin rendición de cuentas. Ana reconoció de inmediato ese lenguaje. Era la manera que tenía la reina de documentar una dinámica que consideraba profundamente desestabilizadora. No la disidencia en sí, sino el uso del agravio público como palanca de poder. Un pasaje, escrito por un asesor senior a finales de 2020, había sido especialmente marcado. La institución corre el riesgo de volverse reactiva en lugar de anclada. Junto a esa frase, la reina había escrito una sola palabra: peligroso. Ana se detuvo más tiempo del que esperaba. Los acontecimientos recientes resonaron en su mente con una precisión incómoda. Los anuncios de noviembre, las fronteras firmes trazadas por Guillermo, la reacción mediática encuadrada como crueldad en lugar de contención. Isabel lo había anticipado. Sabía que los conflictos emocionales no resueltos, cuando fermentan en público, pueden metastatizar en algo mucho más corrosivo que un simple desacuerdo. La reina no había buscado armonía a cualquier precio. Había buscado coherencia, y la coherencia exigía límites que no podían renegociarse indefinidamente. Un retrato sin sentimentalismo. Lo que más inquietó a Ana fue una breve lista manuscrita escondida al fondo de una carpeta marcada como transición post-soberana. No había explicaciones, solo nombres acompañados de descriptores concisos. Carlos, concienzudo, pero vulnerable a la fatiga. Guillermo, necesidad estructural. Ana, guardiana de los umbrales. No había afecto en esas palabras, ni consuelo. Isabel había sido honesta, quizá brutalmente. Había aceptado que cada uno de ellos cargaba con fortalezas y limitaciones, y había planificado en consecuencia. Una ausencia en aquella lista destacó más que cualquier inclusión. No figuraba nadie a quien la reina considerara fiable de manera incondicional. La confianza, para Isabel II, era contextual, situacional, algo que debía ganarse una y otra vez, nunca otorgarse de forma permanente. Ana lo comprendió de inmediato. Su madre había sobrevivido décadas precisamente porque nunca confundió el afecto con la fiabilidad. El lockbox reforzaba esa verdad con una severidad silenciosa. El futuro como adversario. A medida que Ana avanzaba en la lectura, aparecían referencias a presiones que la reina estaba convencida de que se intensificarían tras su muerte. El escrutinio internacional, especialmente desde Estados Unidos, la aceleración de la desinformación impulsada por plataformas digitales, la erosión de la deferencia entre generaciones mayores que antes aceptaban la autoridad institucional sin cuestionarla. Isabel no había romantizado el futuro, lo había tratado como a un adversario que requería preparación. En el margen de una página, una nota escueta resumía su visión. La próxima generación no será juzgada por su lealtad, sino por su capacidad de decisión. El peso de esa frase se asentó con fuerza en el pecho de Ana. También había rastros de algo más personal, aunque siempre contenido. Una sola hoja doblada con cuidado, escrita tras una reunión privada en el último año de vida de la reina. Decía: el afecto no excusa la evasión, el retraso puede convertirse en complicidad. Ana no leyó aquello como un arrepentimiento, sino como una resolución final. Isabel se había preparado para retirarse, sabiendo que ciertos ajustes no se producirían bajo su supervisión. Había aceptado esa realidad con la misma disciplina con la que había gobernado cada aspecto de su reinado. No una confesión, sino una advertencia. Cuando Ana cerró la carpeta, comprendió que los nombres dentro del logbox no eran revelaciones diseñadas para escandalizar. Eran confirmaciones de lo que Isabel siempre había sabido y de lo que la institución ahora se veía obligada a afrontar. El poder sin rendición de cuentas corroe. El silencio sin estrategia invita a la distorsión. La lealtad, cuando se aplica mal, puede socavar la estructura que pretende proteger. Al asegurar de nuevo los documentos, Ana entendió con dolorosa claridad que su madre no había preservado secretos para blindar a individuos. Había preservado el orden el tiempo suficiente para que, cuando la verdad emergiera, lo hiciera con propósito y no con pánico. El logbox no era una confesión. Era una advertencia escrita por una monarca, que sabía que la historia no juzga intenciones, sino resultados. Mientras el frío de finales de noviembre se apretaba contra las ventanas de Windsor, Ana comprendió por qué Isabel había confiado en ella para aquel momento. Los nombres que la reina nunca pronunció en voz alta no estaban destinados a una exposición imprudente. Estaban ahí
para guiar decisiones cuando el costo de la vacilación superara al costo de la acción. El ajuste de cuentas que Isabel había anticipado había comenzado. La advertencia había estado siempre a la vista. La directiva de contingencia, el material más inquietante del logbox, no era un nombre ni una evaluación retrospectiva, sino un documento marcado con una expresión que Isabel rara vez utilizaba. Directiva de contingencia. Ana lo reconoció de inmediato como algo distinto al resto. No era un análisis, era una instrucción, escrita con la caligrafía firme de la reina y fechada en el último año completo de su vida. En ella se describía una secuencia de riesgos que Isabel creía que convergerían si no se gestionaban a tiempo. Leerla no se sentía como revisar el pasado, sino como observar las semanas recientes reproducirse en cámara lenta, con un orden deliberado e implacable. La directiva comenzaba con un principio que Isabel había vivido, pero que rara vez había expresado de forma tan explícita. La continuidad exige intervención antes de que el colapso se vuelva visible. Ese fue, quizás, el mensaje final de Isabel II. No un legado sentimental, sino una hoja de ruta. Una advertencia sobria para una institución obligada a decidir si estaba preparada para actuar antes de que la historia dejara de concederle margen. La amenaza de la desinformación. Uno de los apartados del texto abordaba de forma directa la desinformación, un fenómeno que había inquietado cada vez más a Isabel II en sus últimos años. La reina escribía sobre la velocidad con la que los relatos falsos podían adquirir credibilidad, especialmente entre audiencias de mayor edad que tendían a confiar más en la confirmación visual que en la corrección institucional. Ana pensó de inmediato en las recientes tormentas digitales. Imágenes manipuladas, acusaciones recicladas, narrativas emocionales propagándose con mayor rapidez que los hechos verificables. Isabel había anticipado esa erosión de la autoridad con una claridad inquietante. Advertía que el silencio, durante décadas una fuerza estabilizadora, podía ser interpretado en el nuevo ecosistema mediático como evasión y no como dignidad. Lo que antes protegía, ahora podía socavar. Otro pasaje se centraba en la presión internacional, especialmente procedente de países aliados cuyos sistemas mediáticos operaban bajo expectativas distintas. Isabel anotaba que el escrutinio transatlántico no se suavizaría tras su muerte, sino que se intensificaría. Sin su credibilidad personal como ancla de percepción, la monarquía sería juzgada de forma más dura, más escéptica y más pública. Ana sintió el peso de esa observación con especial intensidad. Las decisiones recientes no habían estado motivadas únicamente por consideraciones internas. También respondían a la conciencia de que la confianza global ya no podía darse por sentada. Límites frente a afectos. Quizá la parte más trascendental del documento era su instrucción final. Isabel escribía que, cuando múltiples riesgos convergían, el liderazgo debía priorizar la claridad estructural por encima de la unidad emocional. Las familias sobreviven gracias al perdón. Las instituciones sobreviven gracias a los límites, anotaba. Ana leyó esa línea varias veces. Explicaba más que cualquier comunicado oficial. Reencuadraba decisiones recientes, percibidas por muchos como frías o crueles, no como actos de dureza gratuita, sino como la aplicación de un marco diseñado por la propia reina. Isabel II había asumido que sus sucesores serían acusados de severidad. Aceptó esa carga por adelantado. Al terminar de leer, Ana sintió una comprensión profunda y sobria asentarse en su interior. La advertencia había estado presente todo el tiempo, tejida como una corriente subterránea a lo largo de los últimos años del reinado. El cofre no introducía una nueva filosofía, confirmaba la que ya guiaba las recalibraciones más difíciles de la monarquía. Los anuncios de invierno que habían sacudido a la opinión pública no fueron reacciones impulsivas, fueron implementaciones tardías de un plan concebido cuando Isabel aún llevaba la corona. Al devolver el documento cuidadosamente a su lugar, Ana entendió el verdadero propósito del cofre. No estaba pensado para exponer secretos, sino para legitimar acciones. Isabel sabía que, llegado el momento, quienes debieran ejecutar decisiones impopulares necesitarían algo más que autoridad formal. Necesitarían un fundamento moral. El cofre proporcionaba ese anclaje, sostenido por el reconocimiento final de la reina de que la estabilidad, algún día, exigiría firmeza visible. ¿Por qué hablar ahora? Fuera, la luz sobre Windsor había cambiado levemente. El cielo invernal seguía pálido, más claro, pero no más cálido. Dentro, Ana permaneció sentada en silencio, consciente de que la advertencia que Isabel había ocultado a plena vista ya no era teórica.
Se estaba desplegando decisión tras decisión, límite tras límite. Incluso ausente, la reina seguía guiando a la institución hacia la supervivencia antes que hacia el consuelo. El invierno que Isabel había preparado había llegado. La princesa Ana nunca tuvo interés en la revelación por la revelación misma. Había pasado su vida resistiendo la tentación de representar la claridad en lugar de ejercerla. El silencio, bien utilizado, siempre había sido su instrumento preferido. Pero a medida que diciembre avanzaba y las consecuencias de las decisiones de finales de noviembre seguían expandiéndose, Ana comprendió que el silencio había dejado de ser neutral. Había comenzado a distorsionar en lugar de proteger, y la distorsión dentro del marco de Isabel era la amenaza mayor. La presión no llegó en forma de una exigencia única ni de un clamor público inmediato. Se manifestó en fragmentos, narrativas contradictorias solidificándose en creencias. Algunos comentaristas describían las acciones del palacio como emocionales o reactivas. Audiencias mayores, especialmente en el extranjero, empezaban a cuestionar si la monarquía actuaba a la defensiva en lugar de hacerlo de manera deliberada. Ana reconoció el patrón al instante. Cuando el motivo se vuelve confuso, la legitimidad se erosiona, y la legitimidad, una vez perdida, es mucho más difícil de restaurar que la reputación. Dentro del palacio, el debate se intensificó de forma silenciosa. Los asesores no discrepaban sobre los hechos, sino sobre el grado de exposición. ¿Cuánta verdad podía soportar la institución sin invitar al caos? Ana escuchó más de lo que habló, como siempre. Revisó informes internos, resúmenes del Foreign Office y análisis de sentimiento que medían la confianza pública por grupos de edad y regiones. Un informe, en particular, se quedó grabado en su mente. Concluía con una frase contundente. La ausencia de contexto está causando ahora más daño que la revelación controlada. Era casi una réplica exacta de las palabras de Isabel. El dilema de Carlos y la firmeza de William. Carlos estaba dividido, y Ana lo percibía con claridad. Cargaba con el peso doble de rey y esposo, de soberano y padre. Cada decisión exigía calcular no solo las consecuencias institucionales, sino también las fracturas personales. Comprendía la necesidad de las recalibraciones recientes, pero el coste humano le resultaba difícil de ignorar. Ana no envidiaba su posición ni intentó suavizarla. Había aprendido hacía tiempo que el liderazgo no se beneficia del consuelo compartido, sino de la determinación compartida. La postura de William era más silenciosa, pero también más firme. Había llegado a la misma conclusión que Ana semanas atrás. La monarquía no podía permitirse ser malinterpretada en ese momento, no después de decisiones tan decisivas, no bajo un escrutinio internacional cada vez más agudo, no mientras la desinformación prosperaba en vacíos emocionales. William no defendía el espectáculo, defendía la precisión. Si algo debía reconocerse, debía hacerse con contención y propósito, no como concesión al ruido. La cuestión ya no era si hablar, sino cómo hacerlo. Una revelación parcial como quiso Isabel. Ana volvió a las directrices de su madre, centrándose esta vez en el pasaje que inicialmente había leído con cautela. Puede ser necesaria una revelación parcial. Isabel nunca creyó en una transparencia absoluta desligada de consecuencias. Entendía que la verdad, cuando se libera sin estructura, puede desestabilizar más de lo que corrige. Ana comprendió que ese era exactamente el momento que la reina había anticipado. No un desvelamiento dramático, sino una aclaración controlada. Lo suficiente para anclar la comprensión, no tanto como para exponer todas las líneas de fractura. El impulso final llegó desde fuera de los muros del palacio. Algunas cadenas estadounidenses comenzaron a construir sus propias conclusiones, hilando acontecimientos separados en una narrativa de pánico interno. Términos como colapso, luchas internas y quiebre real empezaron a aparecer en los comentarios. Ana reaccionó con firmeza, no por ofensa personal, sino por inexactitud. Lo que estaba ocurriendo no era un colapso, era una consolidación. Permitir que la interpretación errónea se afianzara habría socavado meses de ajustes cuidadosamente calculados. Ana eligió su momento con precisión. No convocó una rueda de prensa, no publicó documentos, no concedió entrevistas, se limitó a confirmar, a través de un briefing autorizado, la existencia del cofre final de Isabel II y su propósito. No se ofrecieron detalles ni nombres, solo una frase de encuadre. La reina había anticipado un periodo de tensión institucional tras su muerte y había dejado orientaciones destinadas a sostener la estabilidad por encima del sentimentalismo. Al confirmar la existencia de una planificación deliberada por parte de la reina,
La princesa Ana ancló el relato en la continuidad. No se trataba de una monarquía reaccionando sobre la marcha, ni de una institución desorientada tras la muerte de su figura central. Era una monarquía siguiendo un camino trazado por una soberana que había gobernado durante 70 años y había superado crisis mucho más oscuras que las actuales. Carlos aceptó la decisión con un alivio silencioso. No necesitaba justificarse públicamente ni entrar en explicaciones defensivas. El peso de esa responsabilidad quedaba sostenido por el legado de su madre. Isabel II hablaba, incluso ausente, y su autoridad bastaba. Guillermo, por su parte, apoyó plenamente el movimiento, consciente de su valor estratégico. La firmeza dejaba de percibirse como dureza para reinterpretarse como fidelidad. Fidelidad a una estructura, a una lógica institucional, a una forma de entender el deber. El gesto recordó al público que las decisiones recientes no eran una traición a la tradición, sino una expresión coherente de ella. Por supuesto, Ana sabía que habría críticas. Siempre las hay. Algunos la acusarían de proteger a la institución por encima de las personas. Otros sostendrían que la verdad selectiva seguía siendo una forma de secretismo. Ana aceptó ambas acusaciones con serenidad. Isabel le había enseñado que el liderazgo no consiste en satisfacer todas las demandas, sino en preservar la funcionalidad el tiempo suficiente para que la verdad tenga sentido cuando finalmente emerge. Hablar en ese momento no buscaba absolución, buscaba alineación, el peso de decir solo lo necesario. A medida que el briefing interno circuló y el impacto inicial dio paso al análisis, Ana se permitió un raro instante de reflexión personal. Había transportado las palabras de su madre con cuidado, resistiendo la tentación, comprensible, incluso humana, de revelar más de lo estrictamente necesario. El logbox permaneció sellado al público, y así seguiría siendo. No porque la verdad fuera vergonzosa, sino porque la institución no se fortalece mediante el espectáculo. Ana no habló para exponer el pasado, habló para proteger el futuro, y en ello honró a Isabel II de la única manera que realmente importaba. No con homenajes ni con nostalgia, sino con una acción disciplinada justo en el punto exacto en el que el silencio habría comenzado a convertirse en negligencia. Con la llegada plena de diciembre y el invierno asentándose sobre Gran Bretaña, la historia del logbox empezó a desaparecer de los titulares. Fue sustituida por columnas de análisis, debates más serenos y una comprensión más profunda, aunque menos ruidosa, de lo que realmente se había revelado. No hubo una apertura dramática, ni una avalancha de documentos filtrados, ni revelaciones diseñadas para conmocionar al público. Y, en muchos sentidos, ese era precisamente el objetivo. El último acto de orientación de Isabel II no había sido una invitación a la divulgación masiva, sino una apuesta por la resistencia, por asegurar que la monarquía pudiera atravesar una etapa en la que la emoción amenazaba con adelantarse a la estructura, una institución que avanza, no que se justifica. La princesa Ana regresó a su rutina sin ceremonias innecesarias. Los compromisos públicos se reanudaron. Las agendas de invierno se ajustaron. La maquinaria de la corona siguió avanzando, ahora con mayor estabilidad recalibrada por la claridad y no por la comodidad. Sin embargo, bajo la superficie, algo había cambiado. Dentro de la institución se entendía que la influencia de Isabel II no había terminado con su muerte, simplemente había adoptado otra forma. El logbox no era una reliquia, era un recordatorio, una prueba de que el liderazgo no se extingue cuando la autoridad formal desaparece, perdura cuando la previsión es respetada. El legado de Isabel, tal como se reveló a través de la confirmación medida de Ana, no fue el de secretos acumulados ni verdades reprimidas. Fue un legado de preparación. La reina sabía que los momentos más peligrosos para cualquier institución no llegan siempre acompañados de caos, sino de confusión silenciosa. Cuando la gente deja de comprender por qué se toman las decisiones, la confianza empieza a erosionarse. El logbox existía para evitar precisamente esa erosión, no explicándolo todo, sino anclando cada acción a una intención clara. Para el rey Carlos, esta comprensión trajo una forma inesperada de paz. Incluso en medio de dificultades personales y presiones públicas, podía avanzar sabiendo que los límites ahora establecidos no eran una traición al reinado de su madre, sino una prolongación natural de él. Isabel II nunca exigió suavidad cuando la firmeza era necesaria. Exigió responsabilidad, y en esa exigencia, otorgó a sus sucesores el permiso para actuar sin pedir disculpas. La mirada de Guillermo y el juicio del futuro. Desde el palacio de Kensington, Guillermo observó cómo se desarrollaba la respuesta pública.
y captó una implicación aún más profunda. El futuro de la monarquía no sería juzgado por cuanto revelara, sino por la coherencia con la que defendiera los principios que Isabel había encarnado durante décadas. Estabilidad por encima del espectáculo, coherencia antes que concesión. Límites claros frente a la negociación interminable. Estos principios no eran invenciones modernas ni reacciones coyunturales, eran disciplinas heredadas, afinadas por el tiempo y probadas bajo el escrutinio constante de generaciones. Entre los públicos de mayor edad, especialmente aquellos que habían vivido transiciones reales anteriores marcadas por turbulencias, la reacción fue notablemente mesurada. La confirmación de Ana resultó tranquilizadora, no alarmante. Transmitía la sensación de que la monarquía no estaba a la deriva, sino firmemente anclada. Las decisiones recientes, aunque dolorosas, no eran rupturas impulsivas, sino la ejecución de un marco largamente considerado. En el extranjero, particularmente en Estados Unidos, el tono del relato también evolucionó. La especulación sobre un posible colapso institucional dio paso al reconocimiento de una determinación estructural. La monarquía británica no estaba improvisando su supervivencia, la estaba administrando, el poder de lo no dicho. Quizá el elemento más poderoso de todo este proceso fue lo que permaneció sin decir. El contenido del logbox siguió sellado. Los nombres, los documentos, las evaluaciones y advertencias quedaron donde Isabel había decidido que debían permanecer, dentro de la institución. La reina nunca creyó que el ajuste de cuentas público fuera siempre la forma más elevada de justicia. Creía en la contención cuando la contención servía a la estabilidad, y en la exposición solo cuando la exposición prevenía un daño mayor. Ana comprendía esto mejor que nadie. A medida que los días de invierno se acortaban y los jardines del palacio quedaban en silencio, la monarquía entró en un momento poco común de quietud. No la quietud de la evasión, sino la que sigue a una acción decisiva. El logbox había cumplido su función. Había guiado a quienes sostenían la corona a través de un pasaje frágil, recordándoles que el liderazgo no se mide por el afecto, sino por la contención y la determinación. El último regalo de Isabel II no fue una confesión ni una revelación, fue una brújula. Y mientras la monarquía avanzaba hacia una estación más fría, pero más clara, esa brújula permaneció firmemente en su sitio, señalando no hacia la comodidad del pasado, sino hacia la supervivencia del futuro. La guía final de Isabel nunca tuvo como objetivo sacudir al mundo, sino estabilizarlo. En la disciplina silenciosa que dejó atrás, la monarquía volvió a encontrar su equilibrio. Porque el verdadero legado no es lo que se revela en medio del ruido, sino lo que perdura cuando el silencio, por fin, se rompe.